El sermón de esta mañana lo he titulado como La certeza de lo inesperado. Porque dice el espíritu de profecía, no sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos. Pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Les leía denantes los versículos bíblicos con el cual concluí diciendo el versículo número 42, el Señor explicando cómo será los días antes de su venida, y explica uno de sus ejemplos diciendo de que será como en los tiempos de Noé. Pareciera absolutamente todo normal, la vida normal, continúa todos felices, todos contentos, como si nada hubiera o fuera a pasar, hasta que llegó el día en que Noé se cerró la puerta del arca y acabó absolutamente todo, porque después de eso, por más que tocaban la puerta, no había opción alguna y esperanza alguna, porque todo estaba perdido y el destino de cada persona estaba sellado también. El versículo número 42, y quiero concentrarme en esta mañana en este punto, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Acabo de leerles el párrafo en el cual decimos, en el cual dice, no tenemos certeza de cuándo esto acontecerá, pero también tenemos certeza de que la Biblia nos da ciertas señales en las cuales se van dando en el mundo, señales que nosotros podemos observar en las noticias, en nuestro medio ambiente, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y el versículo y el verbo que marca este versículo es velad. Y me quiero concentrar justamente en esta mañana en velad y por qué el Señor marca este verbo en un tono imperativo. Porque el verbo dice velad en una forma de dando una orden. Estar atentos. ¿Cuántos de nosotros entendemos lo que es velad? Es básicamente estar atentos. Es saber lo que viene, estar vigilantes a lo que se viene o lo que se pueda venir. Quiero empezar contándoles una historia de que quizás era cercano a la adolescencia. Mi hermano que está aquí es 5 años menor que yo, somos muy jovencitos obviamente. En ese tiempo eran más jovencitos todavía éramos. Y a mi papá se le ocurrió la brillante idea de llevarnos al campo a cultivar, porque quería que aprendiéramos cómo era la vida de un agricultor. Nada entretenida, dicho sea de paso. Entonces fuimos a ese lugar, pero para eso el campo no estaba preparado y había que cortar, porque habían cortado solo los árboles grandes. Y los árboles grandes habían sido cortados, pero quedaba todos los matorrales, digamos, el wheat, lo que estaba allí, la hierba grande. Entonces una de las tareas entretenidas como agricultor era tomar un machete y empezar a cultivar y a limpiar todo el lugar antes de poder sembrar, que en este caso iba a ser maíz. Empezamos a cultivábamos bajo un rico sol de más de 30 grados al mediodía. Ya se entenderán ustedes cuán entretenido es estar bajo el sol cultivando. Y sudando literalmente la gota gorda. Mientras cultivaba llegué a un momento en el cual mi papá estaba por un lado y recuerdo que tomé el machete y observé que en uno de los matorrales que estaba allí había como una pelotita de mosquitos, de mosquitas o mosquitos, y estaban ahí alrededor la pelotita. Entonces yo tomé el machete y dije, bueno, so sorry, ¿no? Se van. Les iba a cortar el lugar de reunión. Fui y corté el matorral que estaba allí y las mosquitas se levantaron. Pero la pequeña gran sorpresa era de que las mosquitas tenían un pequeño gran peligro detrás de ellas. No eran mosquitas, eran abejas, pero chiquititas. Se vinieron absolutamente todas hacia mi cara y hacia el pelo y empezaron
hacer lo que hacen las abejas, ¿no? Hacerme cariño con sus pequeños aguijones. Me picaron la frente, los pómulos, el párpado. Eso sí me acuerdo perfectamente que fue el párpado, porque a los minutos mi padre llegó y le empecé a correr desesperado, sacudiéndome porque estaban por todos lados, y corrí, el machete no sé dónde lo dejé y me fui corriendo. ¿Qué pasó, mi papá? Mi papá, le digo, no, me picaron unas abejas. Y mi papá empieza a llegar, y en vez de recibir el sorry, pobre hijito, mi papá se empezó a reír, porque era un monstruito yo. Había mis párpados hinchados por un lado, hinchados por aquí, hinchados por acá. Tenía pelotas hinchadas absolutamente todo. Me habían sacado la mugre las abejas. Y él empezó a reírse y me dijo que tuviera cuidado. Nada más. Obviamente había que esperar que eso pasara. Pero les cuento esto, hermanos, porque el peligro de ese momento que parecía inofensivo estaba allí latente. Mi observación de la situación fue completamente errónea, porque pensé que no había ningún peligro detrás. Sencillamente lo evalué como son mosquitas o zancudos, y al cortarlas simplemente se iban a ir. No estaba lo suficientemente atento a la situación, es decir, no estaba velando por la situación, no estaba prestándole la atención que requería. Dice el espíritu de profecía: vigilad, velad la furtiva aproximación del enemigo. No sé si entienden, se les viene a la mente un sinónimo de la palabra furtiva. La hermana White dice que vigilad la furtiva, hablando del contexto de la segunda venida, hablando de que tenemos que estar atentos cuando la venida del Señor. Dice vigilad la furtiva. ¿Saben qué es un sinónimo de furtiva? Es la secreta aproximación del enemigo. ¿Ok? Y dice que cada alma, que cada uno de los que estamos aquí presente esté alerta, dice el espíritu de profecía. El adversario os sigue las pisadas. No sé si nosotros hemos estado o estamos muy conscientes como hermanos de iglesia, como hijos de Dios, como pregoneros de la verdad, llamados cristianos, seguidores de Cristo, de que cada uno de ustedes, el adversario le sigue o nos sigue las pisadas. Y dice además: estad atentos, velando diligentemente, no sea que alguna trampa maestra y cuidadosamente disimulada os sorprenda desprevenidos. Hermanos, no sé cuántos de nosotros, porque mientras estudiaba este tema me ponía a pensar de que realmente a veces vivimos la vida como pajaritos. No estamos atentos realmente a lo que está pasando a nuestro alrededor, o cómo el enemigo puede estar detrás de mis pisadas y yo tengo que estar atento, porque dice que no sea que alguna trampa maestra, no cualquier trampa de un principiante que trata de agarrar y capturar algo como si fuera la primera vez. Tal cual como fui a pescar con un tío de mi esposa una vez, y se puso a pescar salmones. Yo toda la vida he pescado en un río en la selva, y para mí era fácil. Yo veía que él lanzaba y decía: qué pérdida de tiempo estar lanzando y lanzando. Entonces lanza el anzuelo y se espera, agarra el pescado y se saca, ya está, punto. Él se dedicó, estuvo toda una mañana, él capturó varios, yo no capturé ninguno, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente él había aprendido, estaba, digamos, a un nivel de maestro comparado a mí. Las trampas de este enemigo, dice que no vaya a ser que una trampa maestra y cuidadosamente disimulada os sorprenda desprevenidos. El Señor nos advierte que tenemos que estar velando y atentos a lo que pueda pasar,
porque dice que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Además dice también el espíritu de profecía, dice, velad contra los antiguos hábitos e inclinaciones naturales para que no se afirmen. No quiere decir que no estén, dice que para que no se afirmen. Hacedlos retroceder y estar atentos. Hacedlos retroceder 100 veces si fuera necesario. Velad contra los antiguos hábitos. Cuando leí esta parte del espíritu de profecía decía, me acordaba de un caso extremo. Había tenido un cliente que había venido de México, si mal no recuerdo. Lo había ido a recoger al aeropuerto. Se notaba un muchacho alto, buena onda, súper amable, de buena posición económica. Tenía también un buen trabajo, tenía entendido que tenía un buen trabajo en México. Se matriculó en un curso, pasaron los días, las semanas y de un momento a otro estábamos conversando una cosa, otra cosa. Y él me escribe un día y me dice de que por favor, que por cualquier cosa, él estaba en cierto lugar, me da un número de teléfono, que por si algún familiar preguntaba por él, pero que él iba a desaparecer, básicamente. Entonces esta persona, de momento a otro, pasaron los meses y de verdad pasaron un par de semanas y él literalmente había desaparecido. No contestaba el teléfono, absolutamente no había señales de él, hasta que por situaciones del trabajo me tocó conversar con el papá de él. Una vez que conversé con el papá me dijo, yo le di la información que él me había dado para que el papá lo ubicara donde él estaba. Y yo estaba un poco perdido, la verdad no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y el papá me dice por teléfono, me dice muchas gracias por la información y todo, y cualquier cosa por favor me avisa porque mi hijo es triple A, me dijo. Perdón, le digo, ¿es qué? Es triple A. Triple A. Perdón, le digo, la verdad que no le entiendo, le digo, ¿qué eso de triple A? Las 3A, me dijo, las 3A. Ok, triple A. No le entiendo, la verdad que no le entiendo. El hombre, el papá, un poco angustiado, me estaba explicando sencillamente de que su hijo, en forma disimulada, que su hijo era triple A, y que en realidad triple A, como vio que mi ignorancia era enorme en eso, me tuvo que explicar y me dijo de que triple A porque su hijo era un alcohólico. Entonces, y eso era la sigla, entendí que esa era la sigla de los Alcohólicos Anónimos, la Asociación de Alcohólicos Anónimos, AAA. Por lo tanto, su hijo lo que había hecho había recaído en sus malos hábitos y había empezado a destruir su vida nuevamente. Por lo tanto, había tenido que ser internado y él había tenido que desaparecer en una de esas instituciones para que pudiera recuperarse nuevamente. Les estoy hablando de un punto algo extremo, porque una persona como él, que tú lo podías haber conversado, tremendamente simpático, sin aparente ni un solo problema, absolutamente nada, pero sin embargo nos podemos dar cuenta aquí inmediatamente que él es un caso extremo. Pero, ¿y qué de nuestro caso? Probablemente no seamos alcohólicos anónimos, pero probablemente sí tenemos que estar vigilantes contra los antiguos hábitos. Los antiguos hábitos de este hombre, eran antiguos hábitos aparentes, muy simples de ver y de ver la destrucción que hacía él en su propia vida. ¿Cuántos posibles hábitos y cuántos malos hábitos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón que van destruyendo? Y que muchas veces lo peor de todo es que ni siquiera sabemos que los tenemos, porque muchas veces algunas personas nos dicen que los tenemos y nosotros negamos que lo tenemos.
Otro de los puntos en los cuales el Señor habla y les dice, ¿a qué tenemos que estar atentos antes de su segunda venida y velad? Es cuidar y estar atentos y vigilar nuestros pensamientos. Dice el Señor también, el espíritu de profecía, velad y orad para que no entréis en tentación. Vigilad los pensamientos. Velad para que no los venzan las pasiones malignas, en lugar de que ustedes venzan a ellas. Lo explica diciendo, las subyuguen, las retenga, no las dejen que salgan al aire libre, que se expresen. Pero uno de los puntos que a mí me llamó la atención es que diga, vigilad vuestros pensamientos. De acuerdo a la Universidad de Harvard, dice que una persona en promedio tiene 60,000 pensamientos por día. Es bastante, ¿no? 60,000 pensamientos por día. Pero lo interesante está de que de esos 60,000 pensamientos por día, según la Universidad de Harvard, dice que 47% de esos pensamientos, adivinen qué, son pensamientos negativos. Bastantes, casi la mitad de tus pensamientos son negativos. Y algo interesante está en la cual se dice que, según el neurólogo Álvaro Pascual León, hay un detalle muy importante que dice que entre el pensamiento, que el cerebro no distingue entre la imaginación y lo real. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo este micrófono aquí y hagamos de cuenta que usted nunca en su vida ha visto un micrófono. No sabe absolutamente lo que es un micrófono, ¿ya? Nunca lo ha visto. Yo lo llamo aquí adelante y le digo, venga usted, yo le voy a pasar este micrófono. Nunca usted lo ha visto, por lo tanto usted no tiene ningún sentimiento ni en contra ni a favor de este micrófono. Por lo tanto, usted viene aquí adelante, yo le entrego el micrófono y apenas yo le entrego el micrófono, inmediatamente usted siente una descarga eléctrica. ¿Ok? Entonces su cerebro le va a decir, sus pensamientos le van a decir, ese micrófono como que le da a uno un poquito de electricidad, ¿eh? Si yo lo repito varias veces exactamente de la misma forma, usted toma el micrófono y siente automáticamente una descarga eléctrica, va a sentir y va a decir, tomar ese aparato que es micrófono, que yo nunca lo he visto, ese aparatito que está con la cosita roja ahí, da electricidad, por lo tanto, mi pensamiento es negativo con respecto a eso. Pero ahora pongámoslo en forma opuesta. Pongámoslo que cada vez que yo le entrego este micrófono, usted viene, lo toma y siente como cosquillas, como que le empieza a dar como risa. Entonces, automáticamente empieza a sentir, es que agarrar ese micrófono da risa, ¿sabes? Es como, no sé qué te pasa, pero te empieza a dar risa. Por lo tanto, vuestra mente dice que nuestro cerebro empieza a asociar que tomar esto es algo positivo. Usted puede pensar en este momento, por ejemplo, que estar aquí en este sermón escuchando la palabra de Dios es algo positivo. Pero también puede pensar inmediatamente, estoy perdiendo mi tiempo. Cuando se ponga a leer las escrituras puede pensar, estas son historias que solamente pasaron antiguamente y no hay nada que aprender de ellas. Cristo en realidad han dicho tanto tiempo que Cristo viene y no viene, no pasa absolutamente nada. Pero puede pensar exactamente lo opuesto también. Dice, según los estudios que se han realizado, una de las formas en las cuales nosotros podemos empezar a tomar y empezar a cambiar la forma como observamos las cosas, tal cual como dice la hermana White, vigilad vuestros pensamientos, porque yo no creo que Dios quiera que vuestros pensamientos sean pensamientos negativos.
Yo creo que quiere Dios que sean nosotros pensamientos de esperanza, pensamientos buenos que nos espera. En esta tierra probablemente no nos espera unas mansiones que podamos vivir en lo terrenal, pero en la segunda venida que tengamos, podemos expresar claramente y decir, allá me esperan mansiones celestiales. En la segunda venida Cristo me dará mi recompensa. Puede que en esta tierra lo más probable quizás no tenga todas las maravillas o las cosas que quiero o que pienso que necesito, pero en la segunda venida el Señor quiere lo mejor para mí. Es más, el Señor dice que yo quiero bien para ustedes y no deseo absolutamente nada de mal. Por lo tanto, vigilad vuestros pensamientos si son pensamientos en los cuales van a cosas negativas o van a cosas que te pueden llevar a caer en la tentación. Y una de las cosas que me acordé mientras estudiaba el tema, acordé de que en el caso de José, mientras se enfrentaba en la tentación, inmediatamente sabemos y hemos escuchado muchos sermones en los cuales dice que cuando José enfrentó la tentación, ¿qué lo que hizo fue? Huir. De acuerdo a la ciencia, ha determinado de que una de las formas de huir de los malos pensamientos que nos causan daño a nosotros, que nos generan incredulidad, y muchas veces incredulidad incluso en la palabra de Dios, dice que en estar masticando constantemente los mismos pensamientos. Por lo tanto, el Señor es claro en decir, vigilad, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas se empieza a repetir vez tras vez y empiezas a mirar el mundo absolutamente gris y la esperanza de una segunda venida o la esperanza de una vida mejor se diluye por completo. Dice el Señor entonces estar vigilante en esto, en la forma como tú piensas, porque una de las formas que acabo de repetir, que acabo de contar acerca de José, es que lo que hizo fue huir. Y la ciencia ha determinado que ahora dice que cuando usted empiece a pensar cosas malas, lo que tiene que hacer inmediatamente es quitar el foco de ese pensamiento, desenfocarlo. Ellos lo describen en 3 fases: la positiva, la neutra y la negativa. O al revés, negativa, la neutra y la positiva. Dice que inmediatamente, y uno lo puede comprobar en las historias bíblicas, cuando se enfrenta a unas situaciones así, la ciencia dice que lo que tiene que hacer la persona es automáticamente de ese pensamiento negativo, de lo malo que está queriendo hacer o lo malo que está pensando, que lo está deprimiendo, que lo está poniendo triste o que está destruyendo su salud emocional, es inmediatamente quitarle el foco y empezar a mirar y a pensar en otras cosas, automáticamente. Por lo tanto, ponerlo en posición neutra. Y después, claro, lo pones en posición positiva. No, esto no me va a poder vencer. Con tu ayuda, Señor, porque la ciencia tiene ciertas perspectivas, pero nosotros tenemos, o ha descubierto la ciencia ciertas tendencias de nosotros, cómo pensamos y cómo razonamos. Pero nosotros como cristianos tenemos algo mejor. Tenemos la ayuda de un poder más allá de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios para ayudarnos a vencer. Por lo tanto, tenemos que, dice, inmediatamente desenfocarse de lo negativo a lo positivo. Y dice el Señor, porque vuestros pensamientos justamente hace que no puedan vencer vuestras pasiones malignas. Dice, velad para que no los venzan en lugar de que ustedes las subyuguen. Y dice también, ¿en qué más tenemos que velar y estar atentos como cristianos? Dice, velad para no hablar a la ligera. No sé cuántos de ustedes tienen aquí ese problema, pero muchas de las personas que yo he conocido, me incluyo, tenemos el defecto muchas veces de hablar antes de pensar, de reaccionar automáticamente antes de pensar, y después de eso decir, lo siento, en realidad no quise decir eso. El consejo inspirado dice, velad, estar atento para no hablar a la ligera, y algo importante también que agrega, para que no hables en forma quejumbrosa o impaciente. Estar atento para evitar, para retener tu lengua. La Biblia explica y nos menciona en las cuales cuán poderoso es la lengua.
cuán virtuosa puede ser y cuán destructiva puede ser. Por lo tanto, tenemos que subyugar, retener y velar que nuestros pensamientos no se expresen en una lengua venenosa. Y dice aquí también, velad para que no sea que el orgullo halle cabida en tu corazón. Muchas de las personas muchas veces tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no siempre son suficientes, porque dice, no sea que el orgullo halle cabida en tu corazón. Muchas de las veces nosotros podemos encontrar, dentro de la Biblia, uno de los ejemplos más famosos de las cuales el orgullo entró en el corazón de una persona, y nos podemos recordar el caso del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor empezó a mirar con orgullo, probablemente tenía buenas intenciones. Miren lo que he creado, miren la grandeza, gracias a mí, sin dar gloria a Dios. Me hace recordar también hace tiempo atrás, años atrás, mientras vivía en Chile, recuerdo que había observado a un jugador de fútbol en Chile, y recuerdo muy bien que su actitud era extremadamente arrogante y orgullosa. Le había ido bien, se anotaba goles al principio, pero su actitud era constantemente orgullosa. Y en ese tiempo recuerdo que leí un versículo bíblico en que decía que antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de que caigas está ser orgulloso. O sea, si tú quieres caer, un requisito, un ingrediente que necesitas poner es ser orgulloso. Profetizado que vas a caer. ¿Ok? Porque ese elemento que es importante, vas a caer. Dicho sea de paso, pasaron los años y es verdad, y lo comenté con algunos estudiantes en ese tiempo y le dije, lo más probable que este hombre le va a ir mal, porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Y de verdad, nunca pudo destacar, nunca. Su carrera quedó a medias y no pudo hacer absolutamente nada. Y me hace recordar eso porque el orgullo puede caber y tenemos que estar atentos de que no vaya a tomar posesión de nuestro corazón. Y dice también, velen y estén atentos para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia. Voy terminando con este punto porque este punto es importante también. Y dice, y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas, y su influencia llega a tener sabor de muerte en lugar de sabor de vida. Uno de los grandes problemas que también enfrentamos y tenemos que estar atentos es a no tener un espíritu de indiferencia. No nos importa el resto ya. Lo importante soy yo. En segundo lugar, soy yo. En tercer lugar, soy yo. Pero el detalle importante es de que gran parte de las veces en las cuales nosotros empezamos a tener un espíritu de indiferencia, sin importarnos cómo está el bien del resto, es que muchas de estas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y vuelvo al punto número 1, en el cual dice que esto puede ser secretamente la aproximación del enemigo, de empezar a destruir nuestra alma. Entonces dice, no descuiden el cumplimiento de sus deberes. Estamos, dice el espíritu de profecía también, en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Busca cautivar a las almas con ayuda de todo artificio, de toda invención concebible. Va a hacer absolutamente lo imposible para apartarnos del camino de la verdad y el camino de Dios. El enemigo va a hacer lo imposible, dice, procura cautivar a las almas con ayuda de todo artificio, dice, a menos que estemos atentos constantemente, seremos fácil presa de sus innumerables engaños.
Hermanos, el Señor nos ha provisto en su palabra y nos ha provisto en su espíritu de profecía claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y dice, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué entiendo por velad? Entonces, estar atento. Todo lo que hemos hablado en esta mañana es de cuidar vuestros pensamientos, vigilantes que el enemigo en forma secreta se aproxime, vigilar de no hablar a la ligera, vigilar de estar y orar para no entrar en tentación, velad para que el orgullo no esté en nuestros corazones, velad para que las pasiones malignas no nos venzan y subyugarlas, y velad también para que el espíritu de indiferencia en nosotros no tenga cabida nunca más. El Señor nos dice y nos da este consejo y nos da en forma imperativa, como les dije, de que nos dice, estad muy atentos. Y estar atentos significa estar vigilantes. Y estar vigilantes es porque la hora no lo sabemos. Lo único que sabemos, la certeza que sabemos es que Cristo viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Tampoco lo sabemos, pero eso no nos da a nosotros ninguna autoridad o ningún espacio para descuidarnos. Porque el Señor dice, algunas personas han empezado a dar ciertas fechas, 1900 no sé cuánto. Yo recuerdo cuando era jovencita, el 2000 se acaba el mundo y no va a haber absolutamente más nada. Ahora que el 2000 no sé cuánto, 2031, 2050, etcétera, etcétera. Siempre el mundo o las personas van a querer estar dando fechas una tras otra. Pero el Señor dice, el día ni la hora nadie lo sabe, solamente estad vigilantes y cuidad. Cuidad todo vuestras avenidas del alma. En el fondo podría resumir con todo lo que he estado presentando en este momento. Pero lo mejor de todo es esto, que nosotros no estamos solos. Tenemos el Espíritu Todopoderoso de un Dios que nos puede ayudar a controlar nuestras avenidas del alma. Tenemos un Espíritu Santo y un Dios Todopoderoso que nos puede ayudar a estar preparados. Porque recuerden, como la parábola de las 10 vírgenes, algunas eran insensatas y las otras eran prudentes. Que Dios nos encuentre en esta tierra, hermanos, de que la inminencia de su venida está. Ahora, que usted lo crea o no lo crea es lo mismo que si usted me diría, no, ¿sabes qué? Mañana no va a amanecer, el sol no va a aparecer. Yo creo que el sol no va a aparecer mañana. ¿Va a influenciar en el que el sol aparezca mañana? Absolutamente no. El sol va a aparecer mañana. Cristo me dice, yo vengo pronto con mi galardón. Espérame. ¿Influirá que usted diga, no, esas es puras fábulas, no existe nada? No, esa Biblia son cosas que no existen. Usted puede pensar lo que quiera, pero Cristo viene y viene pronto. Que el Señor les bendiga.